O sea que entonces la documentación estaba desperdigadísima. Y de ahí el mérito enorme de Luis Vicente Díaz Martín, al que me hubiera encantado conocer, que no pude. Pero en cambio conocí a don Julio Valdeón Baruque, que era el director del Departamento de Historia Medieval de Valladolid, que cuando yo empecé a escribir el libro y hablaba con la secretaria y le pedía cosas, decía, ¿quién es esta señora que está escribiendo sobre don Pedro? Pues se llama Graciela Sendereda. Bueno, lo pondrá fatal. Cuando lo terminé, le dije, ¿quiere usted leerlo? Y me dice, sí, mándemelo enseguida. Y entonces me dijo, es magnífico, no lo digo ahora por... Es que es verdad. No, es que lo digo porque es que don Julio Valdeón Baruque, pues sabe mucho de esto, claro. Entonces José Luis, mi marido, me llevó a conocerle y estuvimos allí almorzando con la secretaria, y encantadores, y está malito y no ha podido venir. A ver, Petón quiere hacer una pregunta. Petón, dime. Graciela, yo la verdad es que de Pedro primero tenía el mismo cliché que todo el mundo. Claro, como yo. Y es verdad que Mauricio Legendre, al que tantas cosas tenemos que agradecer, uno de los pocos franceses que nos ha querido, cuando vino y después de estar en España dijo que Europa se tenía que mirar en la auténtica democracia que Europa vio, que fue la que hubo en España con Pedro I precisamente. Exactamente. Pero sabía poco más. Y ahora te tengo que agradecer mucho, porque además he de deciros a todos que el libro engancha. Bueno, está palmando el pobre Eduardo Arroyo, que se ha quedado en el libro del autobús, y por las noches es una máquina imparable. O sea, bueno, ayer ni Pau Gasol pudo detenerse, o sea, hasta el final, así es la cosa. Pero si hay algo que le voy a hacer una trampa a ti también y a Álvaro. Te voy a hacer la misma pregunta al revés, después de sugerirte que hagamos un comando picasuelos y con permiso no del cura nos vayamos allí y vayamos para adelante. Sin permiso. Porque, hombre, claro, esas cosas se resuelven así al final. Pero un rey como este, que entendió que el pueblo era el fondo de la patria y que espiritualmente se alió a ellos, por una decisión espiritual, digo, es la misma pregunta de Álvaro, pero un poco al revés. ¿A qué personaje de la historia de España te recuerda a ti? Me da un poco de vergüenza, pero ya sé quién dices. No, yo no digo nada, yo te pregunto nada más. Sí, lo que pasa es que la diferencia es abismal. Si hubiera el rey don Pedro tenido la inteligencia que tenía José Antonio, hubiera cambiado las cosas, porque no se hubiera dejado matar tan fácilmente. Claro que a José Antonio también lo fusilaron. Me lo decías por eso, ¿no? La verdad es que cuando vas conociendo matices del personaje y te vas dando cuenta de su desplazamiento y de cómo va abrazando la causa de los menos favorecidos y cómo tiene un concepto de patria adelantado y cómo va por delante de la historia y es el primero en esforzarse y dar un paso, y luego resulta que todo eso le vale para ser condenado por unos y por otros, hay ciertas semejanzas que conviene rescatar. No, ya hubiese querido el rey don Pedro tener la inteligencia de esta otra persona. Pero sí, es que claro, la flota que le había creado, como estaban en plena guerra de los 100 años, la querían los franceses y los ingleses. Los franceses actuaron más honradamente porque daban dinero a Trastámara. Los ingleses decidieron que lo pagara todo don Pedro, quedarse con él, y al final, si lo podían matar, pues lo mataban. ¿Más preguntas? Sí. ¿Es que mucha parte de culpa la tuvo el padre, Alfonso XI? Yo creo que no. El hecho fatal es que la reina María de Portugal, que era la reina legítima, debía ser más cortita de luces que doña Leonor de Guzmán. Y doña Leonor de Guzmán se ocupó de que sus hijos estuvieran al lado del rey, muy bien heredados y en todo lo alto. Y doña María no supo, entonces la dejaron en un convento con este chico y ahí pasó todo. Pero no, el rey no tiene la culpa la tienen el odio atroz y la envidia atroz que tenía Trastámara hacia su hermano, el rey legítimo, y al principio, bueno, le perdonó tantas veces que ya es que parecía que fuese tonto casi, hasta que ya al final, ya cuando le hacen la más gorda, pues claro, hay algo porque es que debió haber un desgarro mental ahí muy fuerte, cuando ya estaba tan a punto de estallar emocionalmente, que cambió su vida y cambió su carácter. En realidad el rey a quien únicamente quería y algunas veces escuchó fue a María de Padilla, que era muy piadosa,
muy piadosa y le salvó la vida a bastantes personas. Porque otra de las cosas fuera de lo normal es cómo galopaba España entera, una y otra vez, todos los años, que esos recorridos los tiene publicados también Luis Vicente Díaz Martín, son impresionantes, porque para coger a Tello fue desde Sevilla hasta Aguilar de Campo en 7 días, al galope tendido, cambiando los caballos al galope tendido. Y, por ejemplo, como dice Luis Vicente, él nunca dudó en poner en peligro su propia vida, nada más que por 2 razones: por amor a María y por el odio, a ver si conseguía coger alguno de los que le había. Y ese amor por María de Padilla, que realmente para lo que es un rey fue muy fiel, muy fiel. Muy para fiel, lo que es un para rey, la hombre, claro, teniendo en cuenta que él hizo muchas campañas y estaba fuera mucho tiempo y era muy joven y tendría sus necesidades sexuales, pues claro, de vez en cuando pues se acostaba con la que primero le... entusiastas, muchas chicas entusiastas, otras no tanto, pero bueno. El único, tuvo 3 hijas con María de Padilla, que fueron infantas. Después, porque él se veló con María de Padilla, hizo las cortes en Sevilla, declaró que era su mujer, tal y que cual, que la había sido antes de Doña Blanca y todo eso, y quedaron como infantas. Y le juraron todos los nobles como infantas. Es muy importante, porque ese cuaderno de Bubierca lo hizo desaparecer Trastámara. Pero tuvo un niño con ella también, que adoraba, porque era su varón, y ese niño se murió. Pero luego, el aya de estos niños, Isabel de Sandoval, que debía ser una bellísima persona y que estaba enamorada de él, como casi todas las mujeres de la corte, pues tuvo con ella, al cabo de unos añitos, 2. Y cuando se rindió Carmona, que Trastámara prometió al Papa que no les iba a hacer nada a los hijos del rey, pues a uno lo debió matar, a otro lo puso preso y a otro, a Sancho, que es el que está en Toledo ahora, esto momificado, a ese lo puso preso en Toro. Sor María Jesús Galán, que somos amiguísimas, organizó un estudio con los profesores forenses, todo esto, el doctor Botella de Granada, los de la Universidad de Complutense, y cuando ya estuvo todo, pues fuimos. Este niño murió a los 7 años, al poco tiempo de estar preso, y murió solo. Y estuvo muchas horas solo, porque tiene una mano engarfiada. Entonces, toda esta parte se le conserva, toda esta parte es como si se conserva la piel, las pestañas, las cejas, todo el pelo rubio. Decían los forenses, debió ser un niño muy guapo, porque tiene unas facciones correctas, muy correctas.